Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Esta tarde les puse un teaser en mis redes sociales avisándoles que el programa de hoy va a contestar algo muy importante de lo que está pasando en México. Y usted ya tiene más de 2 semanas escuchando que el presidente López Obrador quiere crear una ley de indulto o perdonar a cierto tipo de criminales, liberarlos de las cárceles, y serían más de 6,000 o 7,000 criminales que serían lanzados a las calles sin una justificación. Porque estas personas, pese a que los famosos cerezos, Centro de Readaptación Social, son universidades del crimen, no sirven para tal función. Allí es donde se junta lo peor de lo peor. Lamentablemente hay inocentes que son encarcelados y están ahí viviendo toda esta situación deplorable. Pero vamos al tema que es la esencia de hoy. López Obrador quiere liberar miles de presos, principalmente narcotraficantes, asesinos, miembros de los carteles, porque va a cumplir una venganza por orden de prioridad. En México, enemigos políticos los va a poner a asesinar gente, a secuestrar y a intimidar a sus familias. Va a mandar un grupo a Ecuador para vengarse de ciertas cosas que lo lastimaron. Va a mandar otro grupo a Perú. Va a mandar otro grupo a Colombia, donde se reconoce, y no lo digo yo, lo dice un reportaje profesional completamente bien detallado, que menciona que los carteles mexicanos están ya disputándose las plazas de los mercados de Colombia, Ecuador, Argentina y hasta incluso el mismo Venezuela. O sea, ¿qué busca López Obrador? ¿Ya es el rey del cash? ¿Ya es el narcopresidente terrorista? Y ahora lo que sucede es que junto con las redes de los grupos terroristas a nivel internacional, como lo he estado mencionando, Al-Qaeda, Hamas y todos estos grupos, fue por la anuencia o el permiso de Andrés Manuel López Obrador que estos grupos terroristas empezaron a entrenar a gente del cartel Jalisco Nueva Generación. Además, también los estudios de inteligencia, porque hoy hace unas horas
a la señora Xóchitl Gálvez, la entrevistaron y le hicieron preguntas respecto a qué manera iba ella a enfrentar a tales grupos. Y ella pues realmente contestó de una manera muy profesional. Claro, ella no pertenece, ella no tiene la malicia de los grupos delictivos. Y ella pues se le hizo muy fácil contestar de que iba a pedir hacer una fuerza entre México y Estados Unidos y que ambas autoridades de ambos países hicieran frente al problema del narcotráfico, de la corrupción, etcétera. Pero el meollo del asunto en este aspecto es que ya el mismo Estados Unidos se está viendo rebasado por los carteles y el excesivo consumo de fentanilos en territorio norteamericano. Es triste, es duro de reconocer, pero es una realidad que a todos nos concierne, o nos preocupa, o nos hace pensar. ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene muchos frentes, se los mencionamos ayer, con el líder libertador de Nicaragua, Gerardo Sánchez Galván. Entonces, México, por su posición geográfica, pues está jugando a la política internacional. Y todo esto viene a generar una serie de situaciones bastante difíciles porque López Obrador no ayuda a controlar el problema de las drogas, sí se mete en la política para afectar a mucha gente. Principalmente él tiene un celo contra los Estados Unidos, está en un plan completamente absurdo contra el gobierno de los Estados Unidos. Y es todo esto lo que al presidente López Obrador lo tiene obsesionado y discúlpeme el comentario, por salirse con la suya. López Obrador es un tipo vengativo, es un tipo, pues, ¿cómo se lo pudiese describir? Se me hace que me hace falta estudiar un poco más las conductas de la psicología o del psicoanálisis. Mismos estudiosos lo consideran como un tipo impredecible. Entonces, yo realmente lo llamaría al propio López Obrador o López Dictador como un tipo impredecible. Impredecible en muchas maneras, hasta de guardar su compostura, guardar su manera de mantener su conducta. Un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, luego se contradice y nadie lo entendemos, con todo respeto. Nadie entiende a López Obrador, ni la misma gente que está alrededor de él. El señor está viviendo ya un conflicto interno de que su frustración lo lleva a conductas
que no son del todo lógicas. Y no soy nadie para criticarlo, pero si esas conductas de Andrés Manuel se están llevando a todo el país entre las patas de los caballos, señoras y señores, tenemos que hacer y decir algo. La DEA ubicó en Atlanta más de 300 miembros de los carteles mexicanos con pasaportes y matrículas falsas, o sea, con otro nombre que no corresponde al nombre de esa persona. Entonces, esto es delicado y viene desde Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard fue el que le abrió la puerta a los carteles en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, pues yo podría decir, ok, pues a mí hasta que me lo confirmen o hasta que me digan si realmente esto tiene cierta lógica, pero ya los estudios internacionales ya están a la vista. Vean, aquí este es uno de tantos y todos son recientes y todos mencionan que el presidente López Obrador tiene algo que ver. Aquí está Hezbollah con su narcoterrorismo y los puntos dicen que todos los movimientos de este grupo y sus correlaciones con otros grupos terroristas se han fortalecido desde que han compartido acciones con carteles mexicanos de la droga. ¿Por qué? Porque los que tienen el dinero son los carteles mexicanos, son los mayores exportadores de fentanilos y todo tipo de alcaloides y cosas psicotrópicas. De hecho, el artículo menciona que son los grupos terroristas los que abrieron las rutas para las caravanas migrantes y que son los que han estado ayudando a cobrar, pues ahora sí vamos a decir el derecho de piso, porque así como abrieron las rutas de las caravanas en Latinoamérica, han venido abriendo una serie de túneles y caminos alrededor de Israel para evitar ser detenidos por el ejército israelita. O sea, los grupos terroristas, y como lo dice aquí, voy a detenerme porque esta parte me gustó mucho, dice aquí, vean el cursor abajo de la foto de esta persona. La expansión de Hezbollah y los narcóticos son ya una industria en América del Sur que viene desde los años 80, pero que se ha fortalecido en los últimos 5 años, principalmente por la cooperación del gobierno mexicano. Ahora, si nos vamos al Drug Intelligence, que es otro reporte bastante interesante, vean lo que dice, siguiendo las pistas entre Hamas y el cartel de Sinaloa. Y esto fue escrito apenas hace unos meses por un analista el día 25 de octubre. Y aquí se detalla de manera completa cómo los mismos carteles aprendieron de los terroristas. Ustedes han visto últimamente en las imágenes que el ejército israelita ha encontrado demasiados túneles de Hamas en los territorios ocupados y en Palestina. Bueno, de esta misma manera compartieron tecnologías
porque sí son tecnologías, vean, los iluminan, les meten hasta drenaje, etcétera, y gracias a eso los carteles mejoran sus túneles que ponen entre la frontera México y Estados Unidos y que jamás los pone entre la frontera de los territorios ocupados e Israel. O sea, el tema es profundo. Y yo les aseguro que nada de esto crecería de no ser por la anuencia de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador fue el que hizo que se fortaleciera esta relación entre Hamás, Hezbollah y los carteles mexicanos. Y ahora han agarrado un poder que ya, como lo dice la agencia Mossad, la agencia de inteligencia israelita, que los nexos de Hamás y Hezbollah tienen mucho fruto en México, porque es donde están los principales socios, a nivel gobierno, a nivel cartel de Sinaloa y a nivel cartel Jalisco Nueva Generación, cartel del Golfo, cartel de la familia michoacana, y la situación crece de una manera preocupante. Yo solo esta noche quiero cerrar el programa con un reportaje el cual confirma parte de lo que estamos diciendo. Y lo cierto es que aquí nadie se salva, porque en este reportaje escuchen cómo se menciona claramente esta relación de los carteles mexicanos peleando territorio en Colombia y exigiendo en cierta manera a gobiernos como el de Ecuador, de Perú, etcétera, etcétera, ahora sí, derecho de piso. Y esto va mucho más allá, porque usted me podrá decir, oye, Frank, pues a lo mejor, como me lo dicen seguido, ¿qué te fumaste? Por cierto que tengo mi certificado, la empresa me hace pruebas cada 6 meses, protocolarias para mi salud y ver si estoy consumiendo alguna droga. Un día de estos que tenga tiempo, aunque no estoy obligado a responderle a esa gente que me dice cosas, pero se los voy a demostrar. Y básicamente les digo lo siguiente. Estoy, gracias a Dios, sano física y mentalmente. Y aquellos que se ponen a decirme de cosas, algún día que tenga tiempo los voy a hacer que se muerdan la lengua, porque la verdad está aquí. Vamos a ver el reportaje, van a escuchar de viva voz todo lo que está pasando y es de no creerse lo que han crecido estos carteles a nivel internacional, y ahora López con esta amnistía los quiere ayudar para que vayan a cobrar cuentas pendientes a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Argentina, a cubrir venganzas de la gente que no ha querido hacer contubernio con López. Veamos. Y el de Jalisco Nueva Generación se disputan en Colombia el título de quién tiene más grupos ilegales aliados que ayuden a garantizar territorio y rutas de la cocaína.
Nuestro periodista Steven Mora hizo un acompañamiento a miembros de los comandos Jungla de la Policía Nacional para destruir algunos laboratorios e identificar las zonas donde se tratan de imponer los narcos mexicanos. Este es el sexto y último reportaje de nuestro especial, Sinaloa y Jalisco, una lucha por el control de Latinoamérica. Antinarcóticos sobre el departamento del Putumayo. Este es un enclave grande por sus miles de hectáreas de cocaína para grupos armados al margen de la ley, mafias internacionales como los carteles mexicanos. Por su frontera con el Ecuador es un territorio complejo en temas de seguridad. El departamento del Putumayo es el segundo con más cultivos de coca de todo el país. Según la Unidad de Cultivos contra las Drogas de la ONU, el Putumayo acoge casi el 30% de los cultivos de la nación. El Comando Jungla de la Policía Antinarcóticos realiza operaciones constantes en la selva para salvaguardar la vida de los civiles por los enfrentamientos entre los grupos armados, pero también para destruir la mayor cantidad de laboratorios que procesan la hoja de coca. Hoy los acompañamos. Vimos un laboratorio desde lo alto. El comando encargado supervisa el terreno. La señal es de abortar el aterrizaje. Hay que alejarnos rápidamente. Nos dicen que había civiles y que pueden estar armados. Por la seguridad de nosotros, prefieren no interferir en esta zona. Tres, dos, uno. Los dos cárteles de México, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, saben de la importancia de los territorios del sur de Colombia por las nuevas rutas de la coca. El fentanilo es importante comercio en los Estados Unidos y la frontera álgida de más de 580 kilómetros con el Ecuador supone nuevas estrategias, nuevas negociaciones, nuevos vínculos para el narcotráfico. Hay en este momento presencia de esa manera, colaboradores, coordinadores, financistas, con el fin de facilitar el negocio. Para el subcomandante de la policía, el general Nicolás Zapata, es claro que los cárteles mexicanos quieren adueñarse de la producción, el transporte y la recepción de la droga. Lo que es la parte de Nariño, el Putumayo, que fue donde más se incrementaron los cultivos, según este último reporte también, el sector de la zona de Urabá, el Bajo Cauca antioqueño y también en el sector de Catatumbo. Y es allí donde miramos el mapa, se han presentado las confrontaciones y el Pacífico colombiano es testigo de ello, desafortunadamente. El objetivo es claro, negociar de la manera más feroz y posible con los grupos armados en el territorio colombiano. Los vínculos son disputados entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, pues esto les permite más poder en el mercado, lo que genera que las mafias colombianas se disputen estos territorios a muerte, para recibir de los cárteles la mayor cantidad de dinero por los envíos. En este caso particular con las disidencias, con el Clan del Golfo principalmente, con la Segunda Marquetalia, con el ELN, o sea, todos los grupos armados organizados que tienen de alguna manera financiación con temas de narcotráfico, necesariamente pues tienen que tener esta conexión criminal con, en este caso, los carteles mexicanos.
en zona de trabajo que es... Nosotros, entre tanto, seguimos en la operación de interdicción de los comandos Jungla. Las instrucciones se dan antes del abordaje. De igual manera, iría mando y control en esta aeronave. Los comandos Jungla se alistan. El objetivo es destruir los laboratorios de coca en medio de la selva. El año pasado, según cifras de la policía, se produjeron más de 1.700 toneladas de cocaína. Laboratorios donde trabajan campesinos, donde son manejados y son disputados por los grupos colombianos al margen de la ley, pero donde son peleados y supervisados por los carteles mexicanos. Esta vez sí efectuamos el aterrizaje. Se localiza un laboratorio. Rápidamente lo rocían con gasolina, la misma gasolina que los narcotraficantes usan para limpiar la pasta de coca. Es rápido, el peligro siempre está presente. El laboratorio se prende. Mientras las llamas arden, subimos rápidamente al helicóptero. Son pocos minutos los que tienen los comandos Jungla para efectuar la destrucción del laboratorio. Hoy, los carteles mexicanos operan subordinando estructuras nacionales colombianas del crimen, poniéndoles cuotas de producción. Segundo, controlando en los puertos de embarque colombianos la mercancía, es decir, la cocaína. Para el general Naranjo, experto en la lucha contra las drogas, los carteles mexicanos son los que tienen el poder en el narco. Pues hay una permanente confrontación por tratar de controlar microterritorios, particularmente vinculados a las rutas de producción y de salida de la droga. Las rutas cambiaron. La frontera de Colombia y Ecuador es necesaria para el transporte de la droga por los puertos importantes como el de Guayaquil. También la ruta amazónica con las mafias del Brasil abren un nuevo corredor. Surinam se une al negocio del transporte a Europa, mientras España, Países Bajos reciben el alcaloide en el viejo continente. El transporte también se lo disputan los grupos armados en Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros, con la mirada atenta de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Para León Valencia, experto en conflicto nacional, la guerra se aumenta con los vínculos de los carteles de Sinaloa y de Jalisco. Los carteles mexicanos tienen una fama mundial, entonces todas esas alianzas se hacen fundamentalmente para tener más presencia, más poder, más capacidad económica y más, sobre todo también, redes de narcotráfico. En esta nueva búsqueda encontramos un laboratorio de ácido sulfúrico, esencial para la de base de pasta de coca. Se tienen pipetas, los llamados marcianos, son tanques de acero grandes donde trabajan el ácido para limpiar las impurezas de la hoja de coca. Los comandos nos advierten que nos retiremos un poco, van a dinamitar la zona. Hay que hacerlo rápido. Los campesinos cuidan a rabiar estos laboratorios. Muchas veces se ponen allí para que no se puedan destruir. Los grupos armados violentan a los campesinos cuando la fuerza pública efectúa el operativo. Así que explota. 2, 1... Son diferentes grupos que operan aquí en este territorio. El Frente de Carolina Ramírez, el Comando Central, junto y unidos, que están haciendo alianzas con el ELN, todos involucrados en la lucha por el territorio. Los campesinos llegan. Tenemos que salir rápidamente antes de que lleguen más y la situación sea más complicada. Establecen esa alianza con el fin de verificar la pureza del clorhidrato que se va a sacar y tener como un compromiso de venta con ellos. En el territorio del Putumayo, donde es director el mayor Castañeda, operan dos grandes grupos. El Frente de Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y su líder, Danilo Albizú, y los comandos de frontera,
con Giovanni Rojas a la cabeza, alias Araña. También un subgrupo de los comandos de frontera llamado Los Sinaloa, con claros vínculos con el cartel mexicano del mismo nombre. El ELN estaría realizando una alianza con los comandos, pero todos estos grupos estarían peleando por el control de los cultivos y el envío de droga, la mayoría de esta droga enviada a los carteles mexicanos. Son labores de interdicción, es afectar el narcotráfico en esa cadena entre la que se produce la pasta base de coca hasta que se distribuye el clorhidrato de cocaína. Romper los nexos entre políticos o empresarios legales con ese tipo, o miembros de la fuerza pública con ese tipo de estructura, porque eso es lo que les dan cobertura. Eso es una realidad. Uno habla con mafiosos, yo en mis tareas de investigación he hablado muchas veces con mafiosos, y ellos dicen, si a nosotros el Estado nos persigue, nos acaba. Esta guerra propuesta por los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco en su lucha por establecer quién mantiene más relaciones para la compra de la droga es lo que está generando una guerra total en el territorio nacional con las mafias colombianas, paramilitares, guerrillas Bacrim y demás que buscan venderle la droga al mejor postor, es decir, al cartel que pague más y mejor. Tal como lo vimos, están creciendo a un nivel desmedido. Me dice una persona conocedora del tema que los carteles tienen más agremiados entre gatilleros, halcones, como les llamen. Tienen más gente a su servicio para Latinoamérica, para estas operaciones, que la misma DEA y la misma Policía Nacional Antidrogas de Colombia. La DEA junto con sus grupos de cada país. O sea, en México, en cada embajada tienen un grupo pequeño, pero no son tantos como los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa, del cartel del Golfo y de la familia michoacana. ¿Y qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador para controlarlos? Nada. De hecho, uno de los estudios menciona que fue gracias al gobierno de López que los carteles crecieron más que nunca, cometiendo más crimen y violencia, mientras que el pueblo de México ha sido de manera arrebatante, intimidado, atacado, sometido, sin recibir ni siquiera ayuda del gobierno de Andrés Manuel. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.